Hola a todos, bueno, mi nombre es Guillermo Sáez y ahora voy a hablar de algunos conceptos propiamente dicho de la táctica. La verdad es que dentro del transcurso del proceso, digamos, temático de lo que comprende el fenómeno del libro Taekwondo, Táctica y Estrategia, puede generar una intervención latinoamericana de experimentaciones respecto a la táctica. Evidentemente se genera un marco conceptual amplio y versátil que tiene una implicancia en los deportistas de diferentes edades. Por consiguiente, la táctica eh, habla de un ordenamiento procedimental de los procesos cognitivos que conllevan una serie de elementos fundamentales para, en posterior, generar la solución de problemas. Y cuando hablamos de resolución de problemas, generalmente nos abocamos a la traslación del conocimiento y desde una táctica procedimental docente al estudiante o al educando o al deportista en pos de solucionar problemas en el área de combate. Consecuentemente, esta temática y gráfica o diagramación que pueda tener el concepto repercute en diferentes estudios e investigaciones científicas que he podido establecer durante el transcurso del proceso del libro, pero que también establecen conversaciones íntimas con, por ejemplo, autores y entrenadores connotados en la literatura y en el empirismo mismo, en Atenas, por ejemplo, y Beijing con Reinaldo Salazar, planteamientos con Leonardo Gambluch de Bélgica, teorías compartidas con Arias, Ramón Arias de Chile, que es cubano. La verdad es que ha podido generar un amplio espectro de conocimiento en donde finalmente va a cuadrar en un curso de 2 meses sobre el tema. Tan así, la relevancia es que hablar de táctica es hablar minuciosamente del ordenamiento procedimental arbitrario que nos basa y que se sustituye a través de la reglamentación y otros factores adversos, como son la complejidad de un Jobchagi que no tiene que ver con el mismo Jobchagi, que tiene que ver con la longitud línea del sujeto que nos propone ese Jobchagi, que en pos de eso la resolución de problemas es óptima para el contenido y el resultado de la autoeficiencia táctica. Básicamente se genera una apreciación táctica desde mi concepto instrumentalizada, y cuando hablo de un instrumento evaluativo táctico, generalmente la mente nos lleva de pronto a otras cosas, en donde propiamente tal nos generamos un sustento elemental como un instrumento o artefacto que nos permite evaluar, tener un razonamiento lógico, confiable, fiable y válido. Bueno, en pos de eso yo generé ese instrumento, que no voy a hablar de él ni lo voy a tocar y que en el libro aparece, y que también refleja un poco la apreciación más diagramada, logística y procedimental en el post del combate. Y comprender que los procesos tácticos parten del razonamiento eh, operante, del conocimiento, es decir, no podemos dejar de lado a Jean Piaget con sus teorías fundamentales del conocimiento y que engloban diferentes edades de acuerdo al razonamiento lógico operante y antes de lo lógico desde el silogismo. Es decir, la semiología se involucra como concepto procedimental para poder generar finalmente un instrumento que permita establecer una confiabilidad, fiabilidad y validez del mismo en las evaluaciones tácticas. A la fecha, en la literatura científica nos podemos encontrar con diferentes instrumentos, aparentes instrumentos, me habían dicho, que en el fondo son planillas que si bien no predicen ni evalúan, pero bien se pueden anotar ciertos parámetros para después hacer las comparativas respectivas. Sin embargo, y bajo el contexto, yo en este video trataré de no abordar casi nada del concepto porque en pos de esto viene un curso de 2 meses con promedio de 100 horas cátedras con diferentes autores connotados en los resultados deportivos. Y bueno, ellos, digamos, junto conmigo participamos en un proceso dinámico de lo que es la docencia y la práctica de este deporte. Por consiguiente, nada, decirte básicamente que el concepto de táctica en el libro ha sido un experimento fantástico, avalado por los entrenadores más connotados, desde Reinaldo Salazar, que estuvo en Atenas, en Beijing, desde Leo Campos, que hoy día viene llegando de Dubái, y otros autores como Ramón Arias,
entre otros. Eh, Conocer el concepto táctica fundamenta una relación entre varios personajes, que son el entrenador, digamos, el deportista, la relación entrenador-deportista, la relación deportista-adversario, que nos llevan finalmente a lo que más esperamos y que es la predicción táctica del adversario, es decir, cómo nosotros somos capaces a través de esta instrumentalización y ejecución del mismo poder en algún punto milimétricamente predecir la acción del rival. Eso evidentemente es un hecho. Es un hecho cuando me refiero a que entrenadores y deportistas connotados en el mundo han podido predecir la acción táctica y tenemos el ejemplo clásico de Steven López y tenemos otros más que también dependen de diferentes estructuras y entrenadores que proponen entrenamientos para el mismo. Hay múltiples entrenamientos para el proceso táctico, pero hay entrenamientos que predominan mucho más en el resultado de la eficiencia mecánica al momento de la problemática, que es la problemática obviamente del adversario y cómo se plantea. La táctica tiene básicamente operaciones de razonamiento lógico, pero también tiene procesos intuitivos, de los cuales esos se entrenan bajo una evaluación entre volumen y otros aspectos más, es decir, la mayor cantidad de repeticiones posibles que tiene automatiza la técnica y en este caso después la aplicabilidad del mismo se refleja en la automatización y el instinto del deportista, lo cual es reflejado finalmente en diferentes matices dentro del combate. Ahora bien, como bien digo, la expresión del adversario en el chop chai, en una técnica básica de un bandal chai, va a depender de muchas cosas. En ese contexto, la somatoestructura refleja un antes y un después de los procesos tácticos. Hay estudios que reflejan eso desde mi autoría y también reflejan un quehacer al momento de la solución de problemas. Por consiguiente, el deportista versátil, amplio y estratégico es un deportista que es muy poco predecible y a la misma vez genera un atenuante fundamental a la hora de no corresponder a la tendencia de los factores olímpicos o de los procesos olímpicos. Con esto quiero decir que generalmente los deportistas que llegan a las últimas instancias postulando al podio son deportistas que requieren, digamos, y que tienen básicamente una variabilidad y un proceso inesperado al momento del combate. La automatización es buena, pero también estos deportistas autómatos caen en las tendencias predecibles. Por consiguiente, no son confiables ni viables en el tiempo al momento de generar la intervención en el podio. Finalmente, la táctica es un múltiple de factores que finalmente trasladan esa información en correlación de las variables pertinentes para la autoeficacia táctica en el combate y la resolución, por tanto, de los problemas que se generan. Desde mi concepción, históricamente he podido ver el tema, o sea, para poder haber hecho el libro tuve que hacer análisis múltiples de diferentes años y a la misma vez poder plasmarlo desde una interpretación y también generar estos experimentos internacionales en Latinoamérica. Por consiguiente, te deja una perspectiva amplia, versátil y te deja muy claro lo que es el concepto táctica y estrategia, un abstracto que finalmente sí tiene solución y que entrenadores de alta gama en las selecciones, como los cuales van a estar en el curso próximo de táctica y estrategia que tiene una duración de 2 meses, con un promedio, te digo, de 100 horas cátedra, es un curso que te va a permitir y que está muy bien avalado por diferentes federaciones nacionales de taekwondo. Es un curso que va a poder generar toda esta intervención, esta variabilidad de conceptos que finalmente constituyen el proceso táctico. Entrenadores como Leo Gamblush apuestan que el 60 al 70% de los entrenamientos debieran ser tácticos. Y Leo particularmente tiene un concepto muy evidente, claro, confiable, conciso y preciso de lo que son los procesos tácticos, así como Leandro Salazar, eh, como demás expositores como el entrenador de la selección de Chile actualmente, el cubano Ramón Arias. Entonces, se han podido generar intervenciones concisas, precisas en lo que son las formas de entender el proceso táctico y estratégico. Nada, decirte que básicamente y como para concluir,
El concepto no es tan fácil como parece, tiene que ver con un razonamiento lógico operante del conocimiento, tiene que ver con la fase del conocimiento y la epistemología en su relación con lo que habla y comenta el autor Jean Piaget. Es decir, es un niño de, por darte un ejemplo, de 11 años, o miento, de 10 años, no es recomendable, de 8 años, digamos, no es recomendable generar estos procesos tácticos porque el desarrollo mental, si bien es estimulado a través del mismo, no es coherente respecto de las teorías cognitivas que autores como el que nombré referencian notablemente. En este caso es fundamental respetar la fase del crecimiento y desarrollo evolutivo del deportista en el plano psíquico y en el plano también físico, porque no podemos negar que la parte física requiere una elaboración mental, pero en los procesos ya de 11 de 10 años el conocimiento o el pensamiento, más bien dicho, hipotético deductivo es fundamental a la hora de poder generar esta traslación del conocimiento y observar los procesos tácticos. A la fecha no te he explicado lo que es la táctica. Obviamente esto tiene un curso que se va a generar y que va a ser muy interesante y te voy a invitar a ese curso muy pronto, patrocinado por la mejor plataforma académica que hay en internet sobre capacitación en ciencias del deporte. Te mando un saludo y cualquier duda me la puedes preguntar. Para concluir, los procesos tácticos se pueden instrumentalizar, se pueden evaluar, medir y correlacionar. Existen instrumentos y todo eso y mucho más lo vamos a ver en el curso. Saludo a Marcel Soto, saludo a René Benjur, saludo a mi gran querido y amigo William Duarte y al más duro, digamos, de Colombia, a Cito René Forero. Saludos.